Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema del derecho internacional privado en base a la perspectiva de México con este derecho internacional privado. Entonces, ante esta situación, lo único que haré como aclaración es el por qué me ven eh, con una pomada. Y bueno, en esta semana tuve un accidente, entonces lo único que estoy tratando de hacer es que cicatrice pues lo más rápido posible. Entonces es por eso del motivo de la pomada y el por qué tengo emblanquecido la parte superior del labio. Pero bueno, sobre esta perspectiva y sobre la clase, es decir, vamos a ver, entre otras cosas, cómo es que México se posiciona ante esta perspectiva del derecho internacional privado a nivel global, ¿no? Cómo tenemos de alguna manera esa formulación, esa intención precisamente de, de que literalmente México genera las herramientas para que vayamos al comercio internacional. Y no me estoy refiriendo al orden público, obviamente, porque es decir, eso sería derecho internacional público, sino me estoy refiriendo al orden privado. ¿Cómo es que un particular, cómo es que una empresa empieza a generar la posibilidad de poder ir a la regulación del mercado internacional o ir a la regulación entre las relaciones que existen con otras personas físicas en derecho internacional? Es decir, la conexión ya sea de negocios, ya sea de ayuda, ya sea de suministro, es decir, dependiendo la idea de cómo es que pues nosotros llegamos a tener este comercio o esta relación humanitaria con las demás personas y alrededor del mundo. Entonces, como podrás darte cuenta, entre otras cosas, ¿no? Es que hoy en día México lo que está teniendo es precisamente eso, es decir, es cómo es que empezamos a generar estos paradigmas. Y esto implica una relación completamente distinta a lo que acostumbrábamos, ¿no? Una relación diferente a lo que comúnmente acostumbramos. Y aquí daré una pequeña introducción, ¿no? México de manera histórica ha generado y ha impuesto, entre otras situaciones, que se tenga en realidad eh, una regulación, por así manifestarlo, completamente exenta hasta antes de los años 90 del derecho internacional, yo creo que en un 70%. Es decir, en realidad México incursiona en el mundo internacional sobre la regulación de derecho internacional privado después de los 90. Porque los 90 en realidad lo que generan es el primer acuerdo comercial que no va a regular única y exclusivamente al Estado, sino que va a empezar a regular las relaciones con pues con los particulares de manera esencial. Y me estoy refiriendo, y esto es gracias al Tratado de Libre Comercio. Pero también es cierto que esto no es el único tratado que tiene México para poder ir al mercado internacional. Después del Tratado de Libre Comercio vinieron otros. Pero hubo, de alguna manera, acuerdos previos que sí empezaron a mermar el tema del derecho internacional privado. Y pondré un ejemplo de esto. Muchos de ustedes se preguntarán por qué en México no existe una empresa, por ejemplo, de automóviles. ¿Por qué? ¿Por qué esta empresa o esta industria no ha sido explotada por gente mexicana? Y la explicación no es tan complicada, sino porque en realidad México se obligó a no incursionar en la investigación que implica esta industria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, no es que los mexicanos no tengan la capacidad, es que se nos comprometió en gobiernos pasados a no regular esta actividad. Porque les puedo asegurar que muchas personas particulares quieren literalmente incursionar en un tema automotriz, pero no pueden por el tema del acuerdo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, primera parte.
En realidad, la regulación y la limitación del derecho internacional privado en México, desde mi punto de vista, empieza después de la Revolución Mexicana. Y para ser exactos, con el presidente Álvaro Obregón. ¿Por qué digo y por qué hablo acerca del presidente Álvaro Obregón? Porque él es el presidente que básicamente compromete la industria mexicana. Es decir, empieza a limitar a los inversionistas nacionales sobre o por encima, o mejor dicho, favoreciendo los intereses de los inversionistas extranjeros. Entonces, en México, después de la revolución, pues valía más la inversión extranjera que la inversión privada mexicana. Para ser exacto, hay acuerdos y tratados que empezaron a limitar esta situación y mencionaré uno en un ejemplo. Para ser exactos, el acuerdo o los llamados acuerdos de Bucareli, que celebra el presidente Obregón en 1923. A grandes rasgos, porque en realidad esos tratados no se conocen. ¿Y por qué digo que no se conocen? Porque se sabe que existen, pero también se sabe que dentro de esos tratados hay cláusulas de secrecía. Y por lo tanto, ni los gobiernos norteamericanos ni mexicanos pueden dar a conocer el contenido del texto. Y tenemos lo siguiente. Pues si no tenemos el contenido de eso, ¿cómo es que sabemos de las cláusulas? Bueno, se saben de las cláusulas porque de alguna forma las personas que han ido teniendo el poder han revelado cierta información. Y por otro lado, también hay un documento de la UNAM que manifiesta algunas partes de los acuerdos que se celebraron entre el presidente Obregón y los Estados Unidos de Norteamérica. Pero, por ejemplo, en esos tratados, lo primero que se limitó a México es que la inversión generara investigación automotriz. ¿Por qué? Porque esto pues, prácticamente pone el parteaguas para las grandes empresas norteamericanas. General Motors, ¿no? Chrysler y Ford. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues a México se le prohibió llevar a cabo investigación en el tema automotriz. 1923. Ahora comprendes por qué en México lo que existe de manera privada es literalmente la empresa extranjera que solamente genera la mano de obra para los mexicanos. Porque esto es un acuerdo previo. Es más, fíjate, 1923 estoy hablando de 100 años antes, 97 años antes. ¿Qué otra cosa? Dos, muchos de ustedes dirán, bueno, es que Porfirio Díaz tenía una idea completamente evolutiva. ¿Por qué digo que evolutiva? Porque Porfirio Díaz empezó a implementar lo que hoy conocemos como el sistema de ferrocarriles. Y en efecto, el sistema de ferrocarriles es una de las industrias que más dinero genera para el país. Pero también tenemos otro problema. Después de que viene la Revolución Mexicana, pues básicamente Porfirio tiene que ir del país. ¿Y qué era lo viable? Pues que México siguiera interponiendo vías férreas. Sobre todo, hoy en pleno siglo XXI, tú conocerás que básicamente los sistemas de comunicación más rápidos en el mundo son trenes de velocidad alta. Y no los aviones, fíjate. Pero ¿qué sucedió con los acuerdos de Bucareli? Se obligó a México a dejar de implementar sistemas de ferroviarios. Y en su lugar, México tenía que invertir en sistemas carreteros. Por lo tanto, si México no tenía una industria automotriz, porque ya no los habían prohibido, entonces ¿quién nos iba a vender los automóviles? Pues ¿quién crees? Pues los norteamericanos. Entonces, al darte cuenta de esto, ¿qué es lo que sucede? ¿Y por qué lo puse de ejemplo? En realidad, el derecho internacional privado para México después de la Revolución Mexicana empieza a tener trabas, ¿no? Es decir, empieza a tener limitantes. Y esas limitantes siguieron, ¿no? Prácticamente hasta la actualidad. Pero ¿en dónde se rompe ese derecho internacional? Bueno, empieza a partir de el tema de la regulación incluso de la expropiación petrolera, que se llevó a cabo mediante decreto del presidente con fundamento en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué digo se rompe? Bueno, se rompe la idea, todavía si de por sí era limitada del derecho internacional privado, pues con lo que hizo el presidente Lázaro Cárdenas todavía se rompió más. ¿Por qué? Porque literalmente se les negó el derecho a la inversión a empresas extranjeras en México para la industria petrolera. Y en su lugar se quedaba el gobierno mexicano. Y ahí empieza un paradigma
completamente estatal. ¿Por qué? Porque lo que se empezó a generar de los años 30, después de los años 20 incluso, hasta los años, yo diría que 90, ¿no? Aunque algunos dicen que un poco antes, por ahí de los años 70. Básicamente lo que se empezó a generar es un sistema paternalista, en donde el gobierno decía quién iba y quién no al comercio internacional. Y si iba y quién no, también le establecía con qué reglas. Y esas reglas básicamente eran de derecho interno, porque a nivel internacional lo que teníamos después de la Segunda Guerra Mundial fueron los acuerdos de Bretton Woods. Y los acuerdos de Bretton Woods implicaban en que los países deberían de dar facilidad a la inversión extranjera, entre otras cosas. Y si algún banco derivado de la guerra, o si algún país derivado de la guerra tenía problemas, para eso se creaba también el Fondo Monetario Internacional, para que esos problemas económicos fueran solucionados a través del crédito que le iba a prestar, pues básicamente el fondo. Entonces, como te podrás dar cuenta, tenemos esta situación. Empezamos a generar esos problemas, estas divergencias, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque literalmente empezamos a tener sistemas que de alguna manera empezaron a obedecer a un orden internacional, pero México se resistía a ir a la regulación internacional. No era tan fácil. Teníamos un sistema muy cerrado, muy cronometrado, muy regulado. ¿Qué era lo que pasaba? Pues muchos de los que literalmente empezaban a generar pues cierta situación, cierta generación de comercio, ¿no? A nivel mundial, pues se veían limitados. Es decir, los únicos que podían llevar a cabo inversiones de limitación extranjera mexicanas pues eran los dueños de los bancos, y hasta eso los dueños de los bancos nacionales, que hoy en día no queda ninguno, porque al final de cuentas también quebraron. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues lo que sucedió, entre otras cosas, fue que empezaron a presentar errores estos sistemas paternalistas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no estaban generando lo suficiente con sus negocios para poder generar economía en México. Y de alguna forma había que ir al mercado internacional. Y la primera parte que se empieza a generar para ir al mercado internacional por parte de gobiernos paternalistas es negociar el tema del petróleo. Pero ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con aquellos que quieren generar negocios en otros países? Siguen presentando este problema, este bache estatal que no permitía que te fueras al mercado internacional, y en caso de que te permitiera, tienes que pagar altos impuestos. Entonces, pues obviamente, ¿qué pasaba con las personas? Lejos de querer ir al mercado internacional, que sabían que básicamente iba a generar, entre otras cosas, gastos, ¿no? Y que el producto, obviamente, cuando llegara a la sede, pues no iba a tener, o cuando llegara al lugar en donde se tenía que comercializar, pues no iba a tener el impacto suficiente, sino que iba a tener pues una consecuencia bastante grave. Sobre todo en los precios. ¿Por qué? Porque no iba a alcanzar. No iba a alcanzar el pago de impuestos aquí, el pago de impuestos allá, y de alguna manera el costo o el precio en el lugar de origen para que pudiera ser vendido y que se recuperara toda esa inversión. Y esto lo digo porque básicamente los acuerdos de Bretton Woods en México, que pues te decían que se tenía que incentivar la exportación y se tenían que eliminar las barreras comerciales, en México en realidad no se llevó tan a cabo. Es decir, de alguna forma, a pesar de que los acuerdos de Bretton Woods a nivel mundial ya decían que solamente se tenía que cobrar impuestos por la importación y no por la exportación, a México le costó llegar a ese régimen. Es decir, México seguía cobrando: ¿quieres importar? Te cobro. ¿Quieres exportar? También te cobro. Entonces, tenían esta particularidad, como que les gustaba de alguna manera ir teniendo o presentando ese tipo de problemas, ¿no? Generando estas incógnitas, pues que básicamente implicaban que el Estado iba a tener pues consecuencias graves a futuro, porque estaba impidiendo una forma de comercio. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Pues el colapso del sistema gubernamental, sobre todo en la época de los 80s, que es decir, el gobierno de López Portillo y el gobierno, por otra parte, del presidente de la Madrid, se dieron cuenta, entre otras cosas, que era insostenible mantener la capacidad económica del país con sistemas completamente estatutarios, ¿no? Es decir, el orden gubernamental ya no daba, ¿no? Ya no tenía o no generaba la suficiente riqueza para poder establecer, entre otras cosas, pues un margen de
un margen de ganancia, ¿no? Sino que lejos de poder generar cierta riqueza, lo que se estaba generando era la fórmula, ¿no? De seguir yendo al endeudamiento público. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿No? Pues lo que sucedió, entre otras cosas, fue que literalmente, había un momento de quiebre. El momento de quiebre mexicano, que literalmente implicaba, ¿no?, el que se empezara a visualizar ya el mercado internacional, viene en la época de 1989 con un presidente llamado Carlos Salinas de Gortari. Y Carlos Salinas de Gortari lo que realizó es que él hace la negociación de lo que hoy conocemos como el Tratado de Libre Comercio. Este Tratado de Libre Comercio se da ante una respuesta de la incapacidad del Estado, y eso lo digo con plena conciencia, ante la incapacidad del Estado para poder generar una economía lo suficientemente fuerte que implicara el desarrollo pues de todos los mexicanos. Y por eso se hizo básicamente fundamental que se huyera a otros países. ¿Por qué? Porque México empezó a perder interés para la inversión extranjera. O sea, si de por sí veníamos complicados y prácticamente no se estaba generando economía suficiente, y los que querían ir al comercio internacional no se les permitía porque se les cobraban altos impuestos, había que liberar el mercado. Y el primero que lo libera es Carlos Salinas de Gortari, pero me gusta mucho la entrevista y vamos a ver algún fragmentito por aquí, que quiero que ustedes vean para que se den cuenta cómo es que se llega a la negociación del Tratado de Libre Comercio, porque para empezar no fue algo sencillo. Y digo, no fue algo sencillo porque en ese momento se enfrenta el presidente ante un problema que pues ya mencioné hace un momento, que era la situación del sobreendeudamiento público, es decir, este sobreendeudamiento que de alguna manera pues empieza a generar gran margen de problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque te toca pagar, porque de alguna forma pues el que pagues, ¿no?, también implica que tengas que hacer algunas restricciones. Pero bueno, vemos cómo llegamos al Tratado de Libre Comercio y ahorita regresamos en unos instantes. A llamar es una renegociación del Tratado de Libre Comercio que tendrá que iniciarse con la toma del poder de Donald Trump el 20 de enero próximo. Una tarea tan compleja como la que implicó hace un cuarto de siglo la creación de ese mismo tratado. El personaje central en México de esa negociación fue el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Hola, Viviana. Hola, Jorge, qué gusto, muchísimo gusto en saludarte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y esta es la primera parte de la entrevista que tuvimos en Todo Personal con Carlos Salinas de Gortari. Hoy platicaremos de cómo se negoció el Tratado de Libre Comercio. Mañana hablaremos con él de cómo se debería de negociar en el futuro. Esta es la entrevista que se sostuvo con Carlos Salinas de Gortari. Señor presidente, gracias por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias, Jorge, por tener la oportunidad de esta conversación. A ver, un cuarto de siglo después prácticamente, el Tratado de Libre Comercio termina siendo defendido por muchos de quienes lo criticaron agriamente, muy agriamente en su momento. Bueno, Jorge, como todo proceso reformador, es normal que la reforma como tal implica cambios, haya debates alrededor de ellos. Y el Tratado de Libre Comercio era un cambio fundamental en la manera como los mexicanos no solo queríamos hacer el comercio, sino como nos queríamos relacionar con nuestro vecino al norte tan complicado y tan difícil históricamente, y que hoy es la potencia número 1 en el mundo. Así que era normal que hubiera un debate. Aquí lo importante es que, como bien se dice, 23 años después,
o casi un cuarto de siglo, el tratado se ha acreditado por sus propios méritos como un instrumento que ha funcionado adecuadamente para generar millones de puestos de empleos, mejores salarios, sindicalización de los trabajadores y, de manera fundamental, una manera diferente de relacionarnos con los Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio, se puede hacer un símil con lo que ocurre ahora, se da en un momento de ruptura. Usted lo ha platicado en muchas oportunidades, se da en un momento de cambio de México, pero un momento de cambio del mundo, caída del muro de Berlín, reconfiguración de Europa, geopolítica, y ahora tenemos un momento también de cambio, quizás en un sentido contrario, pero un momento de cambio en el mundo. ¿Cómo era aquel momento y cómo fue el proceso, el inicio del proceso de negociación? Bueno, Jorge, no podemos olvidar que, siendo yo presidente electo en noviembre de 1988, me reuní con el presidente electo de los Estados Unidos, George Bush, el padre, en Houston. Y ahí la conversación fue muy interesante porque el presidente Bush me dijo: nosotros acabamos de firmar un tratado de libre comercio con Canadá. Tenemos interés en un tratado similar con México. Y yo le tuve que decir: presidente, no. Y no puede ser porque en ese momento, y así se lo expliqué, el problema fundamental de México era el exceso de deuda que teníamos con más de 500 bancos comerciales del mundo. La deuda externa de México era un peso terrible sobre los hombros de los mexicanos, y mi prioridad era un proceso en el cual no solo se reestructurara la deuda para posponer los pagos, sino lograr la primera reducción de deuda en la historia moderna de América Latina. Entonces yo le dije al presidente Bush: no se puede, porque si entramos en dos macro negociaciones, entonces cualquier reducción de deuda que ustedes me ayuden a conseguir, me la van a cobrar con reducción de aranceles mexicanos, pero sin dejarme acceso al mercado norteamericano de los Estados Unidos. Así que le dije que no. Y logramos el acuerdo para echar a andar la negociación de la reducción de deuda, donde el secretario de Hacienda de México, Pedro Aspe, se reunió con su contraparte norteamericana, Nicholas Brady, secretario del Tesoro del presidente Bush, y se logró lo que se llamó el Plan Brady, que para México significó, en su conclusión, la primera reducción de deuda en la historia moderna de América Latina. Y en los hechos es el fin de la crisis de la deuda externa como tal, ¿no? De lo que conocimos, la crisis de la deuda externa, y se comienza a encarrilar el proceso de otra forma. Va usted a Davos, me tocó ir en esa gira como reportero, pero me tocó ir en esa gira, y en Davos cambian las cosas. Exactamente, Jorge. Davos se da en enero de 1990. Nosotros habíamos programado la firma de la reducción de la deuda para unos cuantos días después. Así que íbamos a Davos como literalmente triunfadores, como Cenicienta, casi a la fiesta, pensando que México, habiendo logrado ese paso que muchos consideran casi imposible, iba a ser el centro de atención. Nada. ¿Qué había sucedido? Unos meses antes, en noviembre de 89, cayó el muro de Berlín. Y a los pocos días, en Malta, en un crucero, en un acorazado de guerra, se reunieron el presidente de los Estados Unidos, George Bush, y el premier Gorbachev de la Unión Soviética, y firmaron la conclusión de la Guerra Fría. Y al acabarse la Guerra Fría y al caer el muro de Berlín, los países de Europa Central y del Este salieron de la hegemonía de la entonces Unión Soviética, y en Davos, en enero, a las pocas semanas, todo el interés estaba en esos países, en oportunidades de inversión y un diseño político, sobre todo para consolidar la salida de la esfera socialista y lograr de esta manera, con gran inversión, que Europa Central y del Este se incorporara a Europa Occidental. Así que México perdió interés a pesar de tener prácticamente solucionado el problema del exceso de deuda externa. Pierde interés y usted decide ahí mismo en Davos comenzar, envía algunos miembros de su gabinete a Washington, incluso creo que antes que regresaran a México, y se tienen interlocución con el presidente Bush,
y retoman lo que el presidente Bush le había planteado y lo que el presidente Reagan le había planteado a José López Portillo mucho tiempo antes. Exactamente, cuando en 1979 el entonces todavía gobernador Ronald Reagan visita México y le plantea al presidente López Portillo un tratado de libre comercio, se dice que el presidente López Portillo le dijo: ni nuestros nietos, ni los hijos de nuestros nietos van a ver algo así. Tenía razón, era una economía cerrada, buscando el proceso de sustitución de importaciones, petrolizada, se acababa de descubrir el gran campo petrolero en México, que nos daba una autosuficiencia impresionante. Eran otras circunstancias y en su momento se entendía esa decisión. Yo también me negué con el presidente electo Bush, pero cambiaron las circunstancias. Y como decía Keynes, el gran economista inglés, cuando las circunstancias cambian, yo cambio mi forma de ser. ¿Y usted qué está dispuesto a hacer? Claro. Así que si uno quiere resultados diferentes, no puede seguir haciendo lo mismo, ¿no? Absolutamente, Claro. hay que reconocer el cambio del contexto y saber responder ante él. Eso hicimos en Davos en enero de 1990. Me acompañaban en ese viaje el secretario de Hacienda Pedro Aspe y el secretario de Comercio Jaime Serra. Así que ahí en Davos, dos decisiones. La primera, a Pedro Aspe le dije: no basta reducir la deuda externa, hay que reducir también la interna. Y como dice el dicho popular, los bienes son para remediar los males. El gobierno mexicano se ha llenado de propiedades y el pueblo de necesidades. Vamos a privatizar los bienes públicos en subasta abierta y esos recursos usarlos para pagar la deuda interna y así reducir el saldo total de la deuda. Primera decisión. Y la segunda, le dije a Jaime Serra: aquí está la negociadora de los Estados Unidos, la negociadora comercial Carla Hills. Búscala, Jaime, y dile que ante aquella propuesta que me hizo el presidente electo Bush, las nuevas realidades me hacen decirle: exploremos, una vez que el Senado mexicano me lo autorice, la posibilidad de un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y México. Ahí es un punto muy importante, porque hay gente que piensa, bueno, se hace el Tratado de Libre Comercio y es un proceso de negociación. El Tratado de Libre Comercio es el resultado de un proceso de negociación y una serie de cambios muy importantes en la economía mexicana. De las privatizaciones no son privatizaciones en sí mismas, es el proceso de liberalización de una economía que estaba demasiado estatizada, esa es la palabra. Así es, y yo repito, Bien, entonces gobierno aquí viene esta primera parte y sobre lo que yo les manifestaba en un principio, era básicamente esto, es decir, de alguna forma o de alguna manera, México empieza a tener que darle la oportunidad a la inversión, y esta inversión tiene que liberalizarse. Entonces, como podrán darse cuenta, México en realidad tiene un periodo muy corto de ir al mercado internacional. Es decir, si bien es cierto, lo hacíamos de ente público ya desde hace mucho tiempo, pero en el ámbito privado no era tan sencillo, no era tan fácil. ¿Por qué? Porque esto implicaba situaciones que iban a generar pues, bastantes problemas, iban a generar situaciones en donde pues obviamente muchas personas no iban a estar tan de acuerdo con el sistema como se estaba llevando a cabo. Y bueno, el tratado fue vigente, entre otras palabras, de 1994 hasta el 2000, vamos a ponerle 2020, ¿no? Este año, en donde se logra firmar ya después de la renegociación el acuerdo de TMEC, ¿no? Este acuerdo que de alguna manera pone las nuevas reglas del comercio internacional, en donde obviamente van a entrar todos los privados a poder pues empezar a generar comercio. Es una situación difícil, ¿no? Porque incluso como lo platica el presidente, en aquella época a lo que más se le temía era el endeudamiento y a lo que más se temía era a la producción del Producto Interno Bruto. Es decir, ya no alcanzaba para todos los mexicanos. Era forzosamente necesario que se empezara a visualizar un tema de visión, pues de visión global, ¿no? Es decir, un sistema en donde de alguna forma
se empezaran a generar posturas de posicionamiento en donde pues la gente empezara a tener mayor oportunidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque hasta ese momento pues no se habían dado, las condiciones eran diferentes, no había un consenso, había al contrario una problemática importante pues que daba lugar a que pues no existiera la posibilidad real de tener o de contener las cosas, ¿no? Mucha gente aquí, sobre todo el año siguiente, después de la celebración del tratado en 1995, fue un año sumamente complicado porque lo que se empezó a generar en aquella perspectiva fue eso, es decir, empezamos a tener una noción de las cosas complicadas con el tema del POVA-PROA. Y a eso se tenía que ir, básicamente, se tenía que recurrir otra vez al mercado internacional para empezar a darle la oportunidad a que pues estos privados empezaran a tener reglas establecidas. Ahora, vean esta parte, y me parece de suma importancia cómo es el contenido del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Este tratado que empieza de alguna manera o que se logra negociar para generar las reglas que iban a tener como consecuencia un ámbito posterior. Y déjenme se los comparto para que lo logren visualizar, para que se den cuenta cómo es que el tratado empezó a regular. Es decir, este tratado empezó a tener diferentes situaciones, diferentes reglas, en donde pues se permitía ya el comercio en base a reglas de producto originario, en base a reglas de... quiero compartirles, permítanme tantito. Listo, en base a reglas que iban o que implicaban literalmente la oportunidad, pues entre otras cosas, de que el tratado de libre comercio generara reglas, ¿no? Ahora, el TLC o el llamado Tratado de Libre Comercio habla de muchas cosas, ¿no? No podríamos ahorita en este momento enmarcar eh, la totalidad de las cosas de las que habla, ¿no? Pero una de las cosas era empezar a poner reglas, y eso me parece fabuloso, entre el comercio que empezaba a generarse entre los Estados Unidos de Norteamérica y México. Y bueno, fíjense, el Tratado de Libre Comercio, por consecuencia, generó la oportunidad de que muchas personas pudieran acceder a este mercado, que de alguna forma siempre se vio como mal, ¿no? Como que nunca se le permitió, se le dio la oportunidad de que el comercio en materia internacional pues diera de qué hablar, ¿no? Mucha gente se benefició con este tratado y bueno, en realidad el tratado enmarca pues muchas cosas, ¿no? Es decir, pues que implicaba básicamente el tema de la celebración. Ahora vamos a ver esta primera parte, fíjense. Aquí tenemos básicamente pues cómo es que se da el progreso del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Está en esta página de transparencia y que, bueno, como podrán darse cuenta, pues muchas personas hoy en día han creado empresas y han creado sociedades mercantiles, pues encaminadas ¿a qué? Encaminadas a generar comercio. Esta es la base fundamental que se quiere generar, es decir, se necesita generar comercio internacional, se necesita de alguna manera generar la posibilidad de que los individuos hoy en día pues puedan tener esta oportunidad o esta ventana para poder generar pues un comercio posterior. Y eso es muy bueno. Y bueno, vamos a ver esta primera parte. Fíjense, Ministerio, perfiles económicos de los países y comercio exterior, básicamente en base al derecho, ¿no? Y tenemos el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es un acuerdo regional o bilateral a través del cual se establecen una zona libre de libre comercio de bienes y servicios en la que se eliminan los aranceles. Ahora, aquí diré una cosa. En el caso de hoy en día del comercio, como lo vimos en la clase pasada, solamente se cobran impuestos por importación. La exportación no. ¿Por qué? Porque eso, de alguna forma, implica que se evite la doble tributación. Es decir, que pagues impuestos en dos países diferentes.
Lo que va a tener esta situación de reforma es que se generen de alguna manera la posibilidad de que literalmente el Estado tenga um, la fórmula de establecer, de generar una ayuda para que los particulares accedan a este mercado. Es decir, no solamente vamos a hablar de que, de que se detonen las zonas de crecimiento del país en base a la inversión gubernamental, sino que de alguna manera el privado, en base a derecho, también llegue a mercado internacional. Entonces, esto implica un paradigma completamente diferente a lo que pues a lo que comúnmente nos tenían acostumbrados, ¿no? Es decir, como lo vieron, y a eso me refería, es decir, yo les manifesté al principio de la clase que los gobiernos del presidente López Portillo y de la Madrid y de Luis Echeverría en algunos casos eran completamente cerrados, no estaban abiertos a la posibilidad de ir al comercio internacional, como que no les agradaba esa idea. Ellos, su ideal era literalmente depender en todo momento de la nación mexicana hasta que se dieron cuenta que pues la realidad lo rebasó. Y en este caso, Carlos Salinas se aventuró al tratado, ¿no? Es decir, vámonos al tratado y bueno, es un instrumento de alguna forma para que muchos mexicanos pues puedan acceder a este comercio. Vamos a ver bien, tecnología en el ABC de los acuerdos, ¿no? Negociaciones en curso, preferencias y bueno, como podrán darse cuenta, hoy en día tratado, pues lo que ha generado, pues es un mundo de posibilidades. Y fíjense, en realidad hoy podemos decir que México, a través de este tratado, alcanzó muchas cosas, pero también perdió otras, ¿no? Hubo industrias que no se lograron, generar, de alguna manera se tuvieron que ceder para que perdiera México. Y bueno, hoy en día no es el único tratado que tiene México. Hoy en día podemos hablar de que existen diferentes tratados celebrados por México. Entre ellos podemos tener la primera parte a el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, pero también tenemos tratados de libre comercio con Colombia, por ejemplo, tenemos con El Salvador, tenemos con Chile, es decir, hay o existen diferentes tratados de libre comercio. No solamente estamos hablando de un solo tratado de libre comercio, pero este es el fundamental, el Telecán. Y me gusta mucho porque, a pesar de que sirve como base para la nueva renegociación, lo que estamos teniendo hoy en día es que este tratado genera pues muchas cosas, ¿no? Es decir, genera una nueva economía para el paradigma mexicano y eso implica que de alguna forma se tenga una nueva relación en el comercio y del flujo internacional. Vean, esta página es de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que es una organización que, bueno, de manera regional, porque regula a todos los países de Latinoamérica, incluido México, porque recuerden que nosotros pertenecemos a este continente americano, de todos los acuerdos que se tienen. Por ejemplo, aquí en que es, en el caso del libre comercio, vean el caso de los capitulados, que era lo que quería ver. Podemos ver la relación que tenemos con otros tratados, podemos ver el trato nacional de acceso a bienes del mercado, ¿no? Que esto es básicamente qué cosas se pueden importar y qué cosas no se pueden exportar. Tenemos el ámbito de aplicación y extensión de las obligaciones, que esto pues obviamente le pega a aquellos que literalmente vayan a comercio internacional, el trato nacional, la degravación arancelaria, las restricciones a la devolución de aranceles, la importación temporal de bienes,
la importación exenta de arancel, que esto es lo que les decía hace un momento, ¿no? Es decir, no vamos a cobrar aranceles por el tema de exportar mercancía, solamente pagarás la mercancía en el país que obviamente desees o consideres o quieras comercializar tu producto, solamente allí, en otros no. El tema de los derechos aduaneros, la restricción de importación y exportación, qué cosas sí se pueden importar y qué cosas no, porque es obvio, ¿no? Que podemos tener eh, ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estupefacientes o en el caso de algunas sustancias controladas, es decir, hay, eh, por así llamarlo, una restricción de cosas entre lo que sí se puede y lo que no se puede. El tema de mercado de país de origen, ¿no? El tema de productos distintivos, el tema de vinos y licores destilados, que este es un comercio que también México tiene de manera fuerte. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad hoy podré decir que México es uno de los países que más variedad de licores o alcoholes nacionales tiene. Es decir, no solamente es el tequila es el que más conocido, pero también está el mezcal, el pozol, es decir, hay una múltiple fórmula de tener estos sistemas. Tenemos la cuestión de productos distintivos, el tema del dumping, que es básicamente la competencia desleal, evitar que existan ese tipo de conductas, ¿no? Pues ayuda bastante. El tema también de bienes no sujetos o las excepciones, reparación y reconstrucción de embarcaciones. Vean el tarea de trato de libre aranceles, ¿no? Cuando ya de plano ninguno de las dos, ni sea de importación ni de exportación, se va a pagar, ¿no? El tema de la industria automotriz, vean cómo está regulado también Canadá, México y Estados Unidos. El tema del ámbito de aplicación de la extensión de las obligaciones, el tema de las restricciones de importaciones y exportaciones, el tema de la eliminación de aranceles, el calendario, las reglas de origen, ¿no? El valor, la acumulación, el transbordo de mercancías, los procedimientos aduaneros, que esta es una de las barreras comerciales más comunes, ¿no? El que existan de alguna forma procedimientos que impliquen procedimientos que impliquen la oportunidad de, de generar, porque esa sería la palabra que yo ocuparía, de generar barreras comerciales, ¿no? Los impedimentos, vean hasta dónde llega el tema de la energía y de la petroquímica básica, que en por ejemplo, este es un tema pues muy amplio, cómo es que van a estar el tema de la compra-venta, el tema de las refinaciones. Es decir, en realidad no es tan sencillo hablar acerca de este tema, sino lleva o conlleva sus diferentes reglas. No es tan sencillo, ¿por qué? Porque tiene de alguna manera diferentes comportamientos que implican, entre otras cosas, el establecer pues ciertas ventajas para el tema de la refinación. México aquí pues sale perdiendo la mayoría de cosas. El tema del sistema agropecuario, ¿no? Esto pues es importante también, el campo. El tema de las medidas sanitarias, medidas de emergencia, barreras técnicas de comercio, cómo se van a eliminar, las compras que hace el sector público y la inversión, que este es básicamente aquí donde tenemos el tema del derecho internacional privado, inversión de servicios y asuntos relacionados con la inversión. El tema del trato nacional, el tema de los requisitos de empeño, de la expropiación y compensación, ¿no? De mercancías, de las telecomunicaciones, comercio internacional de transfronterizo, telecomunicaciones. Bueno, México tiene muchas empresas de comunicaciones, en realidad
somos un país con muchísimas empresas telecomunicativas. Entonces, como podrás darte cuenta, México en la perspectiva global o en la perspectiva mundial tiene un paradigma muy amplio, ¿no? El tema de entrada personal, temporal de personas con negocios, ¿no? Que esto también implica el que tú si quieres ir a los Estados Unidos a generar negocios también lo puedes hacer. El tema de la competencia, el tema de cómo eliminar los monopolios, la propiedad intelectual, que en este sí, literalmente lo tienen los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos sí pidieron el tener o conservar sus derechos. Pero bueno, básicamente, como te podrás dar cuenta, el Telecan es muy amplio, ¿no? Es decir, se hablan de muchas reglas específicas, de situaciones de conserva. Bueno, tenemos ahí una regulación muy extensa. Pero bueno, la otra clase la tendremos en la segunda emisión en base también a este de el comercio de México en materia internacional con el derecho privado. Pero bueno, hasta aquí dejaré la regulación y nos vemos la próxima semana.